Y también tenemos abierto nuestro canal en YouTube, que se llama Cristo Biblia. Suscríbase a nuestro canal, active la campana de notificaciones y cada vez que subimos un video nuevo, hacemos una publicación, le llegará el aviso para que usted pueda verlo, oírlo, pueda bajarlo también si desea, convertirlo en audio, compartirlo con sus amigos, con sus familiares, sus vecinos. Queremos eso, que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Aleluya. Y también los invitamos a seguir nuestra página en Facebook, que se llama Cristo Biblia. Ahí encuentra mensajes en audio, en video, mensajes escritos que son de tremenda bendición, una gran ayuda espiritual. Todo esto para la gloria del Señor, todo esto para la edificación del pueblo cristiano. Gracias al Señor por lo que nos permite hacer utilizando estos medios de comunicación, estos medios virtuales, llevando la palabra de Dios a cada corazón, a cada vida. Que el Señor sea glorificado. Aleluya. Recuerden, hoy vamos a tratar un tema muy hermoso. Se llama ministerio pastoral. Ese es el tema que vamos a tratar hoy con la ayuda del Señor. Y queremos que ustedes participen de este tema. Queremos que ustedes entonces participen con sus comentarios, con sus preguntas, claro que sí. En cuanto al servicio de Dios, todo esto es para la gloria del Señor. Queremos tener un tiempo ameno, un tiempo participativo. Queremos que ustedes compartan con nosotros a través de este medio virtual. Eso es lo que pretendemos, lo que nos proponemos con esta transmisión en vivo para la gloria del Señor. Y vamos a leer la palabra del Señor, vamos a meditar entonces. Queremos tener un tiempo participativo en este tema, ministerio pastoral, y el tema de hoy tiene que ver con el ministro y su comienzo. Y entiéndase como ministro cualquier servidor en la iglesia, no solamente el pastor. Entonces vamos a leer la palabra del Señor. Hay un pasaje muy interesante en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a leer en el capítulo 4. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 7. Vamos a leerlo hasta el verso 16. Dice la palabra del Señor así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Aleluya, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos
crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria al Señor. Qué hermosa escritura. Qué hermoso pasaje de la Biblia. Cómo nos muestra la obra que el Señor ha hecho con hombres y también mujeres que Él ha constituido en la obra del ministerio. Vamos a orar para que este tiempo que vamos a compartir aquí sea de mucha bendición, que seamos mutuamente edificados todos para la gloria y honra del Señor. Recuerden que ustedes pueden participar también. Oremos al Señor. Señor Jesús, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí para compartir con nuestros hermanos, nuestros amigos. Rogamos, Señor, que nos ayudes, que nos guíes en todas las cosas. Edifícanos con tu gloriosa palabra. Habla a nuestro corazón, a nuestra vida. Perfecciona tu obra en cada uno de nosotros. Fortalece los ministros, los líderes en la iglesia. Sigue levantando hombres y mujeres que sirvan en la obra del ministerio de todas las edades, y que tu nombre sea glorificado en todas las cosas y tu iglesia sea fortalecida. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Estamos dando una cordial bienvenida a los hermanos que llegan a esta conexión. A la hermana Linda Perilla, a la hermana Miriam Caro, al hermano Olvis López, nuestro diácono, a la hermana Beatriz. Ya todo esto los había saludado. Ahora entonces nos disponemos a compartir este tema bien interesante: el ministro y su comienzo. Ese es el tema que vamos a tratar ahora. El ministro y su comienzo. Hemos leído aquí este pasaje de Efesios capítulo 4. Hermoso pasaje que nos habla de los 5 ministerios que el Señor ha establecido en la iglesia, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hermana Lady, ¿para qué son constituidos por el Señor estos 5 ministerios? Según ese texto que leías, dice para perfeccionar a los santos, o sea, para ministrar las personas a cargo, para edificarlos en la palabra del Señor, para pastorearlos a ellos. Amén. Amén. Hay algo bien interesante en ese pasaje que leímos. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, que cada creyente se convierta en un ministro del Señor. ¿Qué le dice la palabra ministro? ¿Qué te dice esa palabra? Es un servidor de Dios. El ministro, un servidor de Dios. ¿Se referirá solamente al pastor? No, sino a todos los líderes o todos los que ministran en la iglesia, todos los servidores de la iglesia. Amén. Qué lindo eso. Ministro se refiere a todos los servidores en la iglesia, no solamente al pastor. Ministro se refiere a los que están en el grupo juvenil, el ministerio juvenil, a los que están en el ministerio de las damas, a los que están en el ministerio de los niños, a los que están en el ministerio de la alabanza,
en el ministerio de evangelismo. Todos estos son ministros que el Señor tiene en la iglesia. Y todos los ministros están llamados a formar a otras personas, porque sucede que a veces las personas en un determinado liderazgo como que quieren ese liderazgo por siempre, como eterno para ellos, pero si miramos con respecto a la palabra de Dios en el sacerdocio de Aarón, de hecho cuando Aarón murió, antes de morir, el Señor ya le había dicho a Moisés que el hijo era el que lo iba en cierta manera a sustituir. Entonces, ¿qué debe de hacer cada ministro? Formar ministros, o sea, formar servidores, porque vamos en este camino, pero se necesita ir formando personas, porque nosotros no somos eternos, o sea, tenemos la eternidad para ir a morar al cielo con el Señor, pero aquí en la tierra, cuando cada uno de nosotros nos llegue la hora de partir, se necesita que hayan otros que queden sirviéndole al Señor. Amén. Qué hermoso eso. El ministro de Dios está llamado a formar otros ministros. Por aquí veo un aporte interesante del hermano Olmis, que nos dice: un ministro es un instrumento en las manos de Dios para edificación y beneficio de la iglesia. Amén. Hay un principio que uno encuentra desde el libro de Génesis, y es que cada cosa se reproduce según su especie. Entonces, el ministro de Dios, ¿qué debe producir? Otros ministros, o sea, otros líderes. Naranjas producen naranjas, aguacates producen aguacates. Entonces, en el caso de un líder, debe producir otro líder, formar otro líder. Esa formación de líderes, de servidores en la iglesia, está dirigida primeramente por el Espíritu Santo de Cristo. Sí, porque según la palabra de Dios, el Señor llamó a 12, llamó al principio a 12. Pero mire que cuando ya el Señor entregó su vida en la cruz del Calvario, antes de entregarla, ya los estaba mandando a ellos. Le dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. O sea, formen nuevas personas para que también le sirvan a Dios. Amén. En la ocasión anterior estuvimos hablando de el pastor o el ministro y su llamado. El ministro y su llamado. Esto para enseñarnos que el servidor de Dios tiene que estar seguro del llamado que el Señor le hace. Si es el pastor, debe estar seguro que el Señor lo ha llamado. Si es un servidor en la iglesia, debe estar seguro que el Señor le ha llamado a ese servicio, a ese ministerio. Y es que el propósito de Dios con el ser humano no es solo la salvación, sino que el Señor lo trae al camino de su salvación con el propósito de salvarlo, pero también de irlo capacitando para que él gane a otros. Amén. A ver, hay un comienzo en el servicio a Dios. ¿Cómo fue tu comienzo en el servicio, en el ministerio? Y si algún hermano de los que nos está escuchando quiere compartirnos algo de ese comienzo, lo puede hacer. Bueno, yo he escuchado a muchas personas que les da miedo servirle al Señor. Dios nos llena con el Espíritu Santo, nos da poder, porque la palabra de Dios dice que nos da poder, y nos da unas capacidades y unos dones. O sea, con el Espíritu Santo vienen dones para cada persona. ¿Con qué propósito? No de que esos talentos o esos dones o esas capacidades se entierren, sino que se pongan al servicio del Señor. Es verdad que uno humanamente le da miedo servirle a Dios, pero con la ayuda del Señor, dirigidos por el Señor, tomados de la mano del Señor, se puede.
Lo digo porque cuando yo me convertí al Evangelio, me convertí de 13 años, siendo una adolescente. Y recuerdo que cuando me bauticé, al mes de haberme bautizado, recibí el Espíritu Santo. Y fue en ese mismo tiempo de haber recibido el Espíritu Santo, reciente de que lo había recibido, me llamaron para ser maestra de escuela dominical. Puedo decirlo que fue mucho el susto, mucho el miedo para servirle a Dios. De hecho, la palabra de Dios dice que hay que servirle con temor y temblor. O sea, en cierta manera como con ese respeto que se le debe tener al servicio a Dios. Pero cuando uno se pone en las manos del Señor, el Señor le ayuda a uno a superar esos miedos, y es Dios en nosotros el que puede hacer muchas cosas. Amén. Entonces comenzaste con el servicio a Dios siendo niña y con los niños. Y con los niños. Con los niños. Qué bien. En mi caso personal, ¿cómo comencé a servir al Señor? Acompañando a mi pastor a las visitas que él hacía a las personas, y acompañando a mi pastor a los evangelismos que él hacía. Entonces, hubo un momento en que me dijo: usted va a escuchar y va a ver cómo se evangeliza. A mí me gustaba hablar mucho y me gusta hablar. Entonces usted va a escuchar, va a observar, va a escuchar. Y así comencé a escuchar, acompañándolo a él. Habrán etapas en el servicio a Dios, habrán etapas en el ministerio. Voy a leer un pasaje por aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Me llama mucho la atención lo que Pablo escribió lo que dijo, porque lo escribió fue Lucas, lo que dijo a los pastores, a los ancianos de allá de Éfeso. En Hechos capítulo 20, cuando él se estaba despidiendo de ellos, hubo un profeta que se presentó para anunciar todo lo que le iba a pasar a Pablo. Y Pablo, ya por el Espíritu de Dios, sabía las cosas que le iban a pasar. Y entonces Pablo dice que no hace caso de nada de esas cosas. Hechos 20, verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aleluya. Entonces, aquí hay algo que es para meditar. El servicio a Dios tiene unas etapas. El ministerio tiene unas etapas. Hay un comienzo, que sería como el despegue. Hay un desarrollo, que sería como el vuelo. Y hay un terminar, que sería como el aterrizaje. Eso sí lo comparamos pues con un avión que despega, vuela y aterriza. Entonces hay un tiempo de ministerio. El inicio. Algunos a veces en la iglesia quieren iniciar con cargos, o quieren iniciar siendo ya unos pastores, o teniendo un liderazgo prominente en la iglesia. Y no se inicia así. Se comienza de lo poco, de lo pequeño, y se va avanzando a lo que Dios quiera llevarlo a uno. Algunos a veces no entienden esto y hasta se disgustan. No, es que no me pusieron a predicar, yo más bien me voy de esta iglesia. Y salen y se van hablando hasta mal, cuando no debiera de ser así. Es el Señor el que llama
porque Él llamó a los 12 como Él quiso, los llamó así, Amén. como Él quiso. Si alguien a mí me preguntara, ¿usted por qué es pastor? Tengo que responder, porque el Señor quiso. Desde luego que yo también quise, pero primero quiso el Señor. Amén. Que a veces el hombre quiere, pero si Dios no quiere, no hay nada que hacer. A veces Dios es el que quiere, pero si el hombre quiere, Dios tampoco lo obliga. Eso es. O sea que tiene que haber, es como un concierto entre la obra del Señor y la voluntad del ser humano. Eso es. Entonces, en el comienzo del servicio a Dios está esa primera etapa donde debe primar siempre la sujeción, la obediencia, la humildad. Y también podríamos hablar un poquito, no solo en el servicio pues para un pastor, sino también para cualquier miembro de la iglesia. A veces pasa que muchos quieren saltar el orden que está establecido por Dios. Y no sé hasta dónde algunos ministros también se salten ese orden. El orden es recibir el Espíritu Santo para poder servir al Señor. Ser llenos del Espíritu Santo, hablar en nuevas lenguas, tener esa señal de que se recibió el Espíritu Santo. Hay en muchos lugares ministros que dicen, no importa, lo importante es que usted tenga buen testimonio. Si usted no ha recibido el Espíritu Santo, usted no ha hablado en nuevas lenguas, usted no ha experimentado qué es recibir el Espíritu Santo, no importa, que usted tiene el Espíritu de Dios y así como está, sirva, y los ponen a servir, pero no se puede pasar por encima, porque uno mismo ve en la palabra del Señor que hay un orden. De hecho, cuando llamaron a Saulo para el ministerio, ¿cierto? Es porque ya estaba lleno del Espíritu Santo, y a los que se llamó en el libro de los Hechos al servicio estaban llenos del Espíritu Santo. De hecho, el Señor también a los discípulos les dijo que lo esperaran en el aposento alto, que allí serían llenos del poder de Dios para entonces ir a servirle al Señor. Entonces, como no pasarse ese orden en el servicio de Dios, en cuestión de la administración de los creyentes en la iglesia. Amén. Es muy importante eso que acabas de mencionar. Ese orden que el Señor estableció no lo debemos ignorar. Siempre hay que seguir el modelo, el plano, la dirección que el Señor ya estableció. Y para ministrar en la iglesia se requiere eso. Sí, porque eso le pasa a algunos pastores cuando se abre una nueva obra y les dan a pastorear, por decir, 10 miembros en ese lugar, 10 personas. Y resulta que esas 10 personas, ninguna ha tenido la experiencia de hablar en nuevas lenguas, de recibir el Espíritu Santo. Entonces, como él se ve como solo, entonces ahí es cuando los pone a servir. Pero lo que debe hacer el pastor, lo primero que debe hacer es tratar de que esas personas, esos 10, esos 15, esos 20 que recibió, sean llenos del Espíritu Santo para que sean capacitados para ese servicio, para el ministerio. Claro, hay que enseñarles, hay que motivarlos sobre la obra del Espíritu Santo, llevarlos a que reciban el Espíritu Santo. Entonces, la pregunta ahora sería para todos nosotros: ¿en qué etapa de nuestra vida ministerial nos encontramos? A ver, ¿tú en qué etapa de ministerio te encuentras? Pues pienso que ya uno a este determinado tiempo ya hay como una madurez, y uno mira atrás y encuentra que hubo muchas cosas por las que uno tuvo que pasar como para madurar en cierta manera, a veces a los golpes, pero pienso que en este momento me encuentro en una etapa de madurez espiritual. Amén, gracias a Dios.
es el Señor el que va dando esa madurez. Porque en el inicio, pues hay errores que uno comete, Sí. ¿cierto? Comenzando, hay errores. Por algo Pablo le escribió a Timoteo y le decía que nadie tuviera en poco su juventud, sino que fuera ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y también Pablo le exhortó, le aconsejó a Timoteo que se dedicara a la lectura de la Biblia, a la exhortación, a la enseñanza, De ahí también para como, que él tuviera un aprovechamiento, sí, y ese aprovechamiento se fuera viendo en la iglesia. como dar ánimo a los creyentes de que uno en los comienzos del servicio uno comete errores, o sea, errores de pronto en el servicio, cosas que uno dice, uy Dios, yo por qué dije eso, yo por qué hice esto, yo por qué ministré de esta manera. Y hay quienes en ese proceso se detienen, incluso dicen, yo ya no voy a servir, a mí no me llamen, a mí, yo para eso no sirvo. Pero es que en cierta manera es como un proceso y una dirección y una disciplina. Es como irse disciplinando al punto de ir adquiriendo cada vez más experiencias y madurez espiritual. Y en el caso de los que por la gracia del Señor somos pastores, una cosa es uno estar en una congregación local donde hay un pastor que lo está dirigiendo, lo está apacentando, lo está guiando. Otra cosa es uno ya verse dentro del ministerio a servir al Señor dirigiendo a otras personas. Una cosa es que lo dirijan a uno, lo guíen, lo empujen, lo carguen, hagan lo que puedan hacer las demás personas por uno. Otra cosa es que uno tenga que empujar, guiar, sostener, cargar a otros. Es diferente. Claro, y aquí hay algo en el libro de Amós. El libro de Amós nos presenta el capítulo 7, verso 15. Nos presenta una escritura que dice: el Señor me tomó detrás del ganado, y me dijo, ve y profetiza al pueblo de Israel. O sea, una cosa era Amós estar detrás del ganado, y otra cosa ahora era ir a apacentar el ganado. Es decir, ir a apacentar al pueblo de Israel, anunciando la palabra. Ahí se necesita ir creciendo en el Señor. Incluso como hay un dicho por ahí que es diferente uno estar en el atrio viendo cómo alguien está toreando allá al toro. Otra cosa es meterse allá al ruedo con el toro. Es como aplicar eso. Una cosa, y uno o también lo podríamos aplicar con lo del fútbol. Mire que cuando alguien está viendo un partido de fútbol, dice este patitorcido, cómo se comió ese gol, es que si no sirven para nada. Pero otra cosa es que usted, como el que está mirando, observando, sea el que esté allá para tratar de hacer un gol. Entonces lo mismo se podría aplicar con respecto al ministerio. Hay quienes, como no son pastores ni servidores, desde allá, desde la tribuna, empiezan a criticar, a oponerse, a poner zancadillas y una cantidad de cosas. Otra cosa es los que están ahí ministrando, los que están ahí sirviéndole al Señor, que están ahí, digámoslo, ahí enfrente, están como de blancos, se puede decir, ahí enfrente de toda una cantidad de personas para servirle al Señor. Claro, debe haber una preparación en el servidor. Por aquí el hermano Olvi nos da este aporte. El servidor o el ministro debe prepararse, porque todos los días se aprende algo nuevo.
Y una de las cosas que el servidor debe aprender es que los demás también saben. Sí. También saben Ser humilde. que él no es el único que sabe y que si ve un error en los demás, bueno, con prudencia, con humildad, puede acercársele y aparte conversar con él y no avergonzarlo públicamente. En el libro de Jeremías capítulo 1, verso 4 al 9, aquí hay algo que puede que le ocurra a algunas personas, como mencionabas ahora, que hay gente que le da miedo servir. Sí. Jeremías vivió eso en su comienzo. O porque cometió algún error en el primer servicio, en la primera etapa, entonces se frustra y dice yo no sigo. Cometió un error o también pues esa persona fue criticada, entonces ya le cogió miedo al servicio. Entonces dice Jeremías capítulo 1 verso 4 al 9. Vino pues palabra del Señor a mí diciendo: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Dios, he aquí no sé hablar, porque soy un niño. Me dijo el Señor: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice el Señor. Y extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y me dijo el Señor: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Gloria al Señor. Entonces mire cómo fue ese comienzo de Jeremías, al principio con ese temor, con ese miedo de servir, de hacer una labor, de cumplir una misión. En mi caso personal, uno de los miedos que yo tenía al iniciar era verme frente a un grupo de gente que tuviera 10, 15, 20, 30 años de estar caminando en el Evangelio y verme apacentándolos a ellos cuando yo apenas tenía 2 años de convertido al Evangelio. Entonces, ¿qué temor me daba? Lo mismo que Jeremías, no sé hablar. ¿Qué le digo yo a esta gente que lleva tantos años en el Evangelio? ¿Qué les enseño? Ante esta gente esto es para que me enseñe a mí. Pero gracias a Dios el tiempo ha pasado y ahora sí deseo es tener mucha gente para enseñarle todo lo que el Señor nos ha dado a través del tiempo. Cuando el creyente es apartado por Dios para la obra del ministerio, entonces su vida comienza a dar un giro total. Sus prioridades, sus objetivos, la visión de la vida, la cotidianidad de la vida, sus pensamientos, todo eso sufre una transformación a tal punto que ingresa una nueva faceta en la escuela de Dios, quien en su propósito lo va a moldear, porque es Dios el que nos va formando, nos va haciendo, para hacer del creyente el hombre dispuesto para toda obra, el hombre de Dios dispuesto para toda buena obra. La palabra de Dios dice que la oveja no mira igual que mira el pastor. Amén. Porque cuando se está en el ministerio, las ovejas piensan en cierta manera, a veces piensan diferente de como piensa y debe actuar un pastor. Y hay ovejas que dicen, es que si fuera yo a esa la he hecho, si fuera yo a ese lo he hecho de la iglesia. O sea, no, en el caso del pastor no es llamado a echar a nadie, sino a pastorear, a orar por esas personas, a orar por los cristianos, por más defectos que tengan. Para eso lo mandó Dios, a dirigirlos, a aconsejarlos y en cierta manera soportarlos también y amarlos. Amén.
Hermano Francisco, por aquí lo estamos viendo en conexión. Si quiere tener su comentario, estamos hablando del servicio a Dios. Bien puede hacerlo. Entonces, en cuanto al servicio a Dios, Dios es el Dios de propósitos. En Él no hay casualidades, en Él no hay ensayos. El Señor, a quien escoge, Él lo llama, Él lo capacita, Él lo envía para esta honrosa labor, como es servir en la obra del Señor. Y todo esto el Señor lo tiene planeado desde siempre. Es una gracia maravillosa del Señor que Él nos haya salvado para servirle a Él. Este servicio al Señor debe ser con amor, con gratitud, con diligencia, y debe ser hecho de la mejor manera posible. O sea, no de una forma mediocre o a regañadientes o rezagados. No, debe ser con toda diligencia. Si el Señor mostró diligencia para salvarnos a nosotros, nosotros debemos mostrar diligencia para servirle a Él. Gloria al Señor. Y entonces hay algo acá muy importante, que en cuanto al servicio al Señor, el creyente está en un comienzo en la congregación local bajo la dirección de otro pastor, y Dios está usando a ese pastor para llamarlo a la hora del ministerio. Por aquí el hermano Francisco nos dice: el servicio al Señor es de mucha responsabilidad y con amor. De mucha responsabilidad y con amor. Así debe ser, mucha responsabilidad. El hombre llamado al santo ministerio, al servicio al Señor, cuando acepta ese llamado al Señor, entonces se encuentra en una nueva faceta. Se encuentra frente a nuevos desafíos. Porque servirle al Señor es todo un desafío. Servirle al Señor es todo un reto. Y entonces, ahí es donde el hombre de Dios va a ser ese instrumento que el Señor va a usar para hacer grandes cosas. Hemos leído por aquí en Efesios 4, 11 al 12, en Efesios 20, 28, y todo esto nos dice que el rebaño o el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ha sido comprado a precio de sangre. O sea que tiene un dueño. Amén. Y el dueño del pueblo escogido es Cristo el Señor. Él es el dueño. Y esto lo debe entender tanto el ministro del Señor, el pastor, como también los liderados. El hermano Francisco nos dice por aquí: debe hacerlo en agradecimiento por esta salvación tan grande. Claro que sí. Servir al Señor por gratitud. Servir al Señor por amor. En Efesios capítulo 3, versos 7 al 9, hay un pasaje que Pablo escribió a los Efesios. Efesios capítulo 3, verso 7 al 9. Vamos a leer esta escritura que dice así. Dice Pablo: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces Pablo sentía que era el más pequeño de todos los santos. Bueno, eso lo dice él por humildad,
lo que Dios hizo de Pablo fue algo muy grande, un instrumento muy grande, un apóstol, un predicador, un maestro, un evangelista. Uno ve que el Señor, como decías ahora, que Dios llama al que Él quiere. De hecho, uno a través de la palabra del Señor encuentra que el Señor llamó a los que Él quiso. De hecho, lo que es a Pedro era un pescador, lo que era Mateo era un cobrador de impuestos. Y en el caso de Pablo, que dice con humildad pues que él se siente el más pequeño, pero según él mismo se nota que él era alguien estudiado, era alguien capacitado. Entonces uno nota que Dios llama al que Él quiere y con un propósito de capacitarlo, de instruirlo para la obra del ministerio. Amén, así es. Señor siempre va a estar capacitando, siempre va a estar llamando a hombres, a mujeres, a la obra del ministerio. O sea, lo que quiero decir es que Dios llama a gente humilde, como pueden ser estudiados, como puede ser hasta una persona que no es estudiada, pero Dios la capacita, Dios la instruye, Dios la forma. Y es un proceso continuo. Sí. No solamente es que el Señor llamó en tiempo pasado, no, todavía hoy está llamando. Ahora, con relación al ministro de Dios y su comienzo, o sea, el servidor de Dios y su comienzo, debes saber que el que está dispuesto a servirle al Señor se va a encontrar con un ambiente, un entorno hostil. Sí. Porque el servicio de Dios tiene enemigos. Y habrá enemigos tanto de adentro como de afuera. Enemigos. Y Pablo lo dijo, precisamente en ese pasaje que leíamos ahora de Hechos capítulo 20. Mire lo que está escrito. En Hechos 20, Pablo dijo allá a los ancianos, a los pastores de Éfeso, les dijo estas palabras: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Gloria al Señor. Entonces, mire que aquí el apóstol Pablo habló de 2 peligros. La iglesia de Cristo tiene 2 peligros, uno de adentro y otro de afuera. Pablo dijo que de afuera vendrían lobos rapaces, entrarían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Lobos rapaces. Esos lobos rapaces, tradúzcalos en falsas doctrinas, falsos profetas, falsos predicadores. Llámese de afuera. De afuera, la familia también puede ser. Familia de los cristianos. Claro, gente inconversa. Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Qué hace un lobo rapaz? Roba, captura, mata, destroza, devora.
El enemigo de nuestras almas, el Satán, es un lobo rapaz que tiene una astucia y con astucia seduce, engaña para destruir. Sí, porque han habido a través de los tiempos grandes líderes, personas que uno admiraba por esa manera en que Dios las usaba, cómo ganaban almas, cómo desarrollaban, cómo instruían a otros para que fueran líderes también. Y de momento vino el lobo rapaz y se lo arrastró, o se la arrastró, porque también han habido mujeres también, mujeres muy llenas de Dios también, con grandes liderazgos. Entonces de afuera también hay unos grandes peligros, aún para esos que ya le sirven a Dios y que son usados grandemente por el Señor. De hecho, se dice que entre más alto esté una persona, más peligro hay de que se caiga, más peligro. Y también hay como un consejo para los que están altos, o sea, para los que están en un servicio que Dios los ha ido llevando cada vez a un alto nivel de ese servicio. Se puede comparar como una persona cuando sube una montaña. Cuando esa persona está en la montaña, allá es donde más ventea. Vienen unos vientos muy fuertes, pero para esa persona poderse sostener allá en esa montaña, debe estar de rodillas. Entonces, entre más una persona esté arriba en el liderazgo, sirviéndole a Dios, y más usada sea por el Señor, no puede descuidarse, porque cualquier lobo rapaz puede arrastrarlo hacia afuera. Entonces, esa persona, ese cristiano, debe estar cada vez más humillado en la presencia del Señor para sostenerse ahí como ese gran servidor. Amén. Entonces, hay lobos rapaces y hay lobas rapaces. Amén. Lobos rapaces pueden ser falsas doctrinas, falsos profetas, falsos maestros. También pueden ser pecados de adulterio, de fornicación, pecados, cualquier pecado que la tentación viene de afuera a llevarse el que está dentro. Y sí nos ha dado mucha tristeza encontrar unos servidores de Dios que han sido una tremenda bendición. Amén, amén. Y verlos caídos. Sí. Nos da mucha tristeza eso. Tenemos que cuidarnos, tenemos que dejarnos cuidar por el Señor, tenemos que escondernos en el Señor, y ojalá que este tiempo de cuarentena, este tiempo de confinamiento, lo podamos aprovechar al máximo. Amén. En oración, en ayuno, en estudio de la palabra, en meditación de la palabra, en vigilia, en conexión con el Señor. Que este tiempo de cuarentena sirva para acercarnos mucho más a Dios, y más cuando el arrebatamiento de la iglesia está de una forma inminente, de un momento a otro. Y sobre todo no olvidarnos de algo muy importante, y es que el servicio a Dios se hace por amor, por gratitud, con diligencia, pero también debe hacerse con una convicción. Hombre, le sirvo al Señor, es al Señor a quien le sirvo, es el Señor el que al final dará recompensa. Usemos bien estos medios virtuales, estos medios. Estamos viviendo ahora en la era de las telecomunicaciones. Información va, información viene, es avasallante, es arrollante la información que se está produciendo continuamente. Es que nunca... No perdamos el tiempo, no lo perdamos, aprovechémoslo de la mejor manera. Es que no nos llegó a pasar por la cabeza que ese celular que tanto se usaba para cantidad de cosas malas, se usara ahora para escuchar la palabra del Señor en todo tiempo, en todo momento, porque usted abre la red social y encuentra la iglesia pentecostal
en todo el mundo, predicando la palabra del Señor. En todo el mundo está la iglesia del Señor. Entonces, que estos medios de comunicación sean bien utilizados para llevar la palabra del Señor. Ahora, Pablo habló de ese peligro de afuera y habló del peligro de adentro. De afuera, lobos rapaces. ¿Qué dijo el Señor a los discípulos? Mateo 10, verso 16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Si en la iglesia hay un buen músico, hay un ministro de alabanza, una ministra de alabanza, hay un buen predicador, hay un gran evangelista, hay un gran líder, sepa que hay un lobo rapaz, una loba rapaz detrás buscando cómo devorarle. Pero hay poder en el nombre del Señor Jesús. Vamos a dejar que el Señor nos guarde. Tenemos la promesa del Señor que dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que el Señor nos ha de cuidar, el Señor nos ha de guardar, nos ha de proteger. Pablo habló del peligro de adentro, que de dentro se levantarían hombres perversos, que hablarían cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Diga eso. Hombres perversos. Entonces las falsas doctrinas no solamente vienen de afuera, también vienen de adentro. Con las falsas doctrinas hay que tener mucho cuidado. Por eso tenemos que estar pegados de la palabra, pegados de la Biblia, pegados del Señor, pegados de los maestros que nos han enseñado la palabra del Señor. No, y ahí ahora hay también peligro, porque por las redes sociales encuentra usted toda clase de personas predicando el evangelio, pero el cristiano, el que es bautizado en el nombre de Jesús, tiene que expulgar en cierta manera esas enseñanzas. No todo lo que escuchen, y de cualquier denominación, ustedes tienen que saber cuál es la verdad, que la verdad es Cristo, que la verdadera iglesia es la llamada de su nombre. Entonces hay un peligro ahí también, porque hay muchas personas que, ay hermano, yo estaba escuchando un pastor de Estados Unidos, de por allá de otro lado, pero yo no sé si es del nombre o no es del nombre. Entonces es como mirar eso. Muy importante ese aporte que acabas de mencionar. Mis amados hermanos, hay que tener mucho cuidado de a quién estamos escuchando. Sí. A quién estamos escuchando. Creo que hay que mantenernos dentro del principio bíblico que enseñó el Señor acerca de las marcas de una oveja. Una oveja conoce a su pastor, oye a su pastor y sigue a su pastor. Sí es. Eso hace una verdadera oveja. ¿Qué dijo Cristo? Yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen, me oyen y me siguen, y yo les doy vida eterna. Entonces es muy importante eso, examinar bien, como Pablo dice también, examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Eso es. Mucho cuidado con las enseñanzas que pululan por los medios de comunicación, la prensa, la televisión, la radio, el internet. Mucho cuidado con eso. A ver, el Señor le dijo a Jeremías, o Jeremías dijo esto: mas el Señor está conmigo como un poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Gloria al Señor. Entonces, el enemigo de nuestras almas sabe que el siervo de Dios es quien se le opondrá en su desastrosa obra y tratará de estorbar su trabajo.
de tal forma que usará los medios a su alcance, pues sabe que el siervo de Dios, el ministro de Dios, es esa persona, ese instrumento que Dios usa para deshacer las obras malvadas del enemigo. ¿Qué dijo Cristo? Que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El apóstol Juan, hablando de Cristo, dijo que Cristo apareció para deshacer las obras del Satán. Entonces, cuando hay un buen servidor de Dios, consagrado, diligente, ese hombre, esa mujer en las manos del Señor es un instrumento poderoso que el Señor usa para deshacer las obras del Satán. Por eso es muy valioso un servidor del Señor, una servidora del Señor. Damos gracias a Dios por los servidores que el Señor tiene aquí en esta congregación preciosa de Versalles. Estamos orando por ustedes. Esperamos que ustedes se estén guardando, se estén cuidando, se estén consagrando al Señor, y que cuando volvamos a estar reunidos, ese servicio al Señor sea todavía de una mejor calidad, sea todavía con más amor, con más entrega, con más gratitud, para la gloria del Señor, porque el Señor merece que le sirvamos lo mejor posible. Entonces, el ministro, el siervo del Señor, debe estar seguro de su llamado. No debe olvidar esos comienzos, pero debe avanzar en una madurez. Debe ir hacia adelante. Debe saber que el Señor va a estar con él, con ella, en el caso de las mujeres, porque no veo problema que las mujeres sirvan al Señor. Así el Señor no las haya constituido apóstolas o pastoras, no. Pero en el servicio de Dios, en el ministerio del Señor, tienen también su espacio, tienen también su lugar. Son importantes para el Señor las mujeres. Sí, también lo deben ser importantes en cuanto al liderazgo en la iglesia, al ser tenidas en cuenta. Sí, porque mire que el mismo Señor Jesús las tenía en cuenta. De hecho, creo que a la primera que se le presentó fue a una mujer. Después de la muerte de él, en la resurrección, se le presentó a una mujer. Entonces, y de hecho la palabra de Dios muestra de que ellas le servían a él de muchas maneras. Hay muchas formas en las que una mujer le puede servir al Señor. La mujer es muy importante en la iglesia. Así muchos, disculpen la palabra, hayan muchos machistas. La por debajo. Hayan muchos machistas. O la tengan por debajo. Porque hay líderes que son machistas. Hay líderes que son machistas y a la mujer la tienen relegada. No quiere decir con eso que la mujer sea más que el hombre. No, la mujer es, como dice la palabra, una ayuda idónea. Ayuda idónea, no solo para el esposo, sino ayuda idónea ahí en la iglesia. Ayuda idónea en todo momento. Como pensar por un momento que en la iglesia no hubieran mujeres, que no hubiera ninguna mujer en la iglesia. Dígame entonces, el servicio que da la mujer, ¿quién la haría? El servicio que tiene la mujer en la iglesia, ¿quién la haría? Tanto son importantes los varones como son importantes las mujeres. Dios, varón y mujer, los creó con un propósito de que fueran hechos a la imagen de Él. Amén. Y fueran servidores y le adoraran a Él. Entonces, tanto la mujer como el hombre es importante. Sí tenemos que resaltar de que no hay pastoras, sino mujeres que ayudan en el ministerio, en la obra en la iglesia, y mujeres esposas de pastores que son esa ayuda idónea para ese varón de Dios. Amén. Por aquí estoy mirando el texto de Éxodo capítulo 3, verso 10 al 12. Cuando el Señor comisionó a Moisés
en tremenda labor, tremenda misión de ir a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Éxodo 3, verso 10 al 12 dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Sabemos que Moisés empezó a ponerle trabas o a sacarle excusas al Señor. Empezó a ponerle evasivas al Señor para no ir a hacer ese trabajo. Entonces, en el comienzo del servicio a Dios, algunos han hecho eso. Han sacado evasivas. Jeremías dijo: Señor, yo no sé hablar, yo soy un niño. El Señor le dijo: no digas que eres un niño, porque todo lo que yo te mande, eso vas a hacer. Todo lo que yo te diga, eso vas a hablar. Yo voy a estar contigo. Y le puso las palabras del Señor en la boca a Jeremías y lo mandó a profetizar. El Señor estuvo con Jeremías, lo defendió, lo guardó hasta que Dios quiso. Ahora, en el caso de Moisés, Moisés comienza sacando evasivas, diciendo que no, que mande a otro. Lo mismo que Jeremías: no, es que yo tampoco sé hablar, yo soy tardo de lengua. Y el Señor, al último, ya como que trató de enojarse con Moisés, por decirlo así. Le dio unos milagros, le dio unas señales, le dio poder para hacer esas señales, esos milagros. Y entonces, en el verso 21 de Éxodo capítulo 4, verso 21, dijo el Señor a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces Moisés fue el pastor de Israel, el ministro de Dios para apacentar al pueblo de Israel. Debía hacer todo lo que el Señor le ordenara, de tal manera que no es la capacidad del ser humano ni la incapacidad del ser humano lo que va a producir el éxito del servicio a Dios o el éxito del ministerio que se desempeña al pueblo del Señor. Aquí lo que va a garantizar el éxito de ese servicio a Dios es que la presencia de Dios esté con ese hombre, con esa mujer que el Señor ha escogido, ha llamado, ha capacitado y ha enviado. Dios los va a defender. Así otros quieran ponerle la zancadilla, quieran oponerse a ese servicio. Si Dios ya tiene en su propósito a ese hombre, a esa mujer para el servicio, no hay quien lo detenga. Amén. Y hay algo muy importante en el valorar a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestros ministros en la iglesia, a nuestros servidores, desde el más sencillo y humilde hasta el que tiene mayores capacidades. Es que Dios está ministrando la iglesia a través de ese hombre, a través de esa mujer. Porque hay algunos que se vuelven menospreciativos. Sí. No, es que si no predica el pastor, yo no voy al culto. Si no predica el pastor, yo no escucho. Y otros que dicen: no, es que mi pastor es Cristo, nadie más. No, el Señor ha puesto pastores para apacentar la iglesia. Y el Señor ha dado su Espíritu Santo y ha dado dones en la iglesia a los creyentes para que juntos en equipo hagamos la obra del ministerio. Y también todos los ministerios son muy importantes, porque a veces se menosprecian
determinados ministerios. Ay, no, yo no hago eso, es que yo estoy llamado es para hacer esto otro. Y resulta que Dios lo llamó no para eso que él cree que es lo que debe hacer, sino para lo otro que él cree que no debe hacer. Entonces todos los ministerios son muy importantes, todos los cristianos son muy importantes, todos los servidores son muy importantes, y cada servicio, por más sencillo que usted lo vea, es importante en la iglesia del Señor. Amén. Vale del pasaje de Isaías 63, verso 11 al 14. Valorando al hombre de Dios, a la mujer de Dios, independientemente si es pastor, ministro del Señor, servidor en la iglesia. Mire lo que dice Isaías 63, verso 11 al 14. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? O sea, Moisés fue pastor de Israel. ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria. El que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu del Señor los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Aleluya. ¿Qué nos dice este pasaje? Que Dios mismo pastoreó a su pueblo Israel por su Espíritu Santo, por medio de su Espíritu Santo que había puesto en Moisés. O sea que cuando Moisés apacentó al pueblo de Israel, era Dios apacentando al pueblo de Israel. Cuando un hombre y una mujer en la iglesia sirven a Dios, ministran la oración, ministran la palabra, ministran la alabanza, ministran la consejería, ministran la predicación, tenemos que entender que es Dios por su Espíritu Santo el que hace estas cosas, porque ese Espíritu Santo del Señor Él lo ha puesto en ese hombre, en esa mujer, para llevar a cabo la obra del ministerio. Y mire, por la palabra del Señor, hablando de la importancia tanto del hombre como también de la mujer, Dios en el Antiguo Testamento mostró en cierta manera la importancia de la mujer. Mire lo que fue Débora. Débora, ¿qué hizo? Animó a un hombre para ir a la batalla. Y de hecho ese hombre para ir a la batalla dijo: si usted no va y me acompaña, yo no voy. Y Débora lo acompañó. Pero en manos de quién estuvo la victoria, no fue de un hombre, fue de una mujer llamada Jael. Esa mujer Dios la usó. Y si uno mira a Esther, una mujer que ayunó con una cantidad de personas, con un pueblo, para que ese pueblo fuera libre. Y si miramos cómo Dios usó a Sara también para hacer de ella una gran nación. Entonces miramos la importancia tanto del hombre como la mujer en el servicio de Dios. Uno se queda maravillado cómo el Señor muestra la importancia tanto del hombre como la mujer en el Antiguo y Nuevo Testamento, porque también en el Nuevo Testamento encontramos algunas mujeres también de oración, mujeres que servían en el templo, mujeres que estaban ahí orando, mujeres que ayudaron también económicamente a muchos discípulos. Entonces vemos la importancia tanto del hombre como de la mujer. Quiero hacer unas preguntas sencillas que los hermanos pueden responder si quieren. Una mujer en la iglesia, una mujer cristiana, ¿puede echar fuera demonios? ¿O hay que llamar a los hombres? Una mujer cristiana en la iglesia, ¿puede orar por un enfermo para que se sane? ¿O eso es solamente cuestión de hombres? Una mujer cristiana
¿Puede orar por un creyente que no ha recibido el Espíritu Santo poniéndole las manos encima para que lo reciba, o eso hay que llamar a los hombres? No respondo. ¿Qué dices tú? En este proceso del ministerio, de todo este tiempo, de esta trayectoria, he visto mujeres. Distinguí una que esa mujer tremenda, eso donde habían alguien endemoniado, ahí estaba ella orando y orando, sacando demonios. No, del pelo no. Sacando demonios. Y he oído de mujeres que han orado y Dios ha liberado a esas personas. También de mujeres que oran por otro creyente para que reciban el Espíritu Santo y Dios las usa. Y también sanidad. Y no solo sanidad, también ganan almas en cantidades. Tremendas Entonces, evangelistas. ¿para qué? La mujer es muy importante, tanto el caballero es tan importante como es la dama en la iglesia. Amén. Yo creo que Dios usa a una mujer como puede usar a un hombre también. Es que no podríamos decir que el espíritu de Dios es diferente en una mujer al espíritu de Dios en un hombre. El espíritu de Dios no deja de ser espíritu de Dios en una mujer, en un hombre. Lo único que cambia es el estuche. El estuche es mujer o es hombre, pero el espíritu de Dios ahí morando en esa mujer, Dios hace cosas maravillosas. O Dios morando en ese caballero, Dios hace cosas milagrosas. Por aquí el hermano Francisco nos dice, puede, porque ella también tiene el Espíritu Santo de Dios. Dios es Dios de ellas y de ellos. Amén. Claro, Dios Amén. es Dios de hombres y Dios de mujeres. Eso es. Por aquí en Marcos capítulo 3, verso 13. Mire cómo dice esta escritura. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Estos fueron los primeros 12 que el Señor llamó, que el Señor comisionó. Pero ¿qué hicieron esos 12? Hacer más discípulos. Amén. Y discípulas del Sí, Señor también. Porque mire, el Señor Jesús en el Nuevo Testamento no habla de la mujer samaritana. ¿Y qué hizo ella? Fue y evangelizó. Evangelizó Fue a sus evangelizó. paisanos. Por aquí la hermana Miriam Caro nos dice, una mujer llena del Espíritu Santo, sí puede hacerlo. Claro que puede servir al Señor y Dios la puede usar de una manera maravillosa. Vamos concluyendo entonces esta meditación, esta enseñanza. Se debe depender de Dios para servir al Señor en todas las cosas. Debemos procurar obediencia, fidelidad al Señor, Amén. porque la salvación es por la gracia del Señor. El servicio al Señor es por la gracia, pero también por la fidelidad. Cuando hay un creyente fiel, un cristiano que se santifica, que se consagra, que obedece al Señor, hombre, Dios lo pondrá a servir. Dios lo pondrá a desempeñar alguna función dentro de la iglesia. Eso es. ¿Qué era lo que Pablo decía? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Es el Señor el que nos ha puesto en el ministerio. Debemos valorar este servicio al Señor, este ministerio. Servir al Señor es un honor, es una alta dignidad, pero es una gran responsabilidad. El consejo para todos los hermanos es que seamos responsables con el ministerio que el Señor nos ha encargado hacer. Amén.
que seamos responsables. Y creo que desde casa se puede seguir haciendo un trabajo ministerial. El líder de jóvenes desde casa puede ministrar a los otros jóvenes. Espero que este trabajo que están haciendo los jóvenes los viernes, ese discipulado virtual, lo sigan haciendo. Que nuestros líderes de jóvenes se comuniquen con los demás jóvenes, puedan brindarles esa consejería, esa asesoría espiritual, puedan mantener esa comunión con los hermanos. Lo mismo en el caso de las damas, que las damas puedan estar llamando a las otras mujeres de la iglesia a hacer un trabajo. Lo mismo los evangelistas desde casa. Me he dado cuenta que algunos tienen un discipulado por WhatsApp. Vamos a utilizar estos medios de comunicación, vamos a llevar la palabra del Señor. O sea, vamos a mostrar que la palabra de Dios no está presa. Así es. Que la iglesia está en un confinamiento, pero la palabra del Señor no está en confinamiento. La palabra del Señor sigue fluyendo, sigue llegando a muchas personas, a muchos corazones. Y nosotros aquí localmente, con nuestros líderes, con nuestros ministerios, vamos a hacer este trabajo ministerial. Hago un llamado a los maestros de la escuela dominical, sí, amén, amén, al ministerio de la escuela dominical, para que desarrollemos actividades con nuestros niños, que podamos hacer programas con ellos a través del medio virtual, que el ministerio del Señor a través de nosotros siga siendo funcional, siga fluyendo, para que el Señor sea glorificado y la iglesia del Señor sea bendecida. En todo seguimos dependiendo del Señor. Es el Señor el que nos da la gracia, es el Señor el que nos da la fortaleza, es el Señor el que dará la provisión. Él proveerá tanto lo espiritual como lo material para todo lo que necesitamos. Entonces, ¿qué nos resta ahora? Orar y dar gracias a Dios. Voy a darle gracias al Señor por llamarnos a la obra del ministerio. Voy a darle gracias al Señor por estos ministerios que tiene establecidos aquí en la iglesia. Y vamos a seguir haciendo este trabajo para la gloria del Señor. O sea, no nos vamos a cruzar de brazos y no, hermano, estoy en cuarentena. Ustedes me son testigos que desde el día que empezó la cuarentena, nos reunimos un último jueves. Un jueves estuvimos en culto. Empezó viernes a las 12 de la noche la cuarentena, pero al primer sábado de cuarentena ya estábamos por los medios de comunicación predicando la palabra del Señor. Aquí vamos. Abrimos el canal en YouTube, abrimos la página en Facebook y estamos haciendo un trabajo a través del teléfono. Nos estamos comunicando con los hermanos y queremos que los ministerios en la iglesia nos ayuden a hacer la obra del ministerio. Que si tienen alguna dificultad, llamen. Amén. Saben también dónde estamos. Claro, aquí estamos al servicio de ustedes. Aunque no nos podamos reunir en el templo, sepan que la iglesia en Versalles tiene un pastor al frente que ora por esta iglesia, que está pendiente de ustedes, y lo que necesiten, hermanos, estamos aquí para servirles. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Señor Jesús, te damos gracias por llamarnos a la obra del ministerio. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Eres bueno, eres grande, toda la gloria es para ti, la honra, la alabanza, la adoración. Gracias, Señor, por la esposa, los hijos que me has dado, la nuera que me has dado, que me ayudan en el ministerio. Gracias, Señor, por esta iglesia preciosa de Versalles, los ministerios que tienes establecidos aquí en la iglesia. Señor, impulsa a estos líderes por tu Espíritu Santo, llenándolos de gracia, de sabiduría, de poder, para que juntos sigamos haciendo la obra a que tú nos has llamado. Señor Jesús, nuestra vida está a tu disposición. Tómala y úsala como tú quieras, para tu gloria, tu honra, tu alabanza,
en el nombre poderoso del Señor Jesús. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, que el Señor Jesús los bendiga. Los amamos de corazón. Que la paz del Señor esté con todos ustedes.